Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray. Estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes para estudiar la palabra de Dios juntos. No hay nada en el mundo más beneficioso, de más provecho que el estudio de la palabra de Dios. Y vamos a continuar en la lectura donde nos quedamos. Vamos a leer en el versículo 27, otra vez en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo. Se refiere a la iglesia. Y miembros en parte. Cada persona en la iglesia que verdaderamente es nacido de nuevo. Y aún os puso Dios en la iglesia. El hombre o las denominaciones religiosas no pueden poner, es decir, esto es el dominio de Dios totalmente. Primeramente apóstoles. Los apóstoles llamados por Dios marcan las pautas en la iglesia debido al mensaje especial que Dios les ha dado. Luego profetas. Tiene la intención de incluir a los evangelistas también, así como los maestros también debe de incluir a los pastores. Los profetas tienen la misma función bajo el nuevo pacto que con el antiguo, con una excepción. Los apóstoles han tomado su lugar en lo que refiere al liderazgo. Además, esta es la oficina del profeta. Lo tercero, maestros. Aquellos que explican la palabra. Luego, milagros. Un don en particular del Espíritu. Luego, dones de sanidades. Los ejemplos de los dones de sanidad que deben de operar en el ministerio. Ayudas. Toda clase de ayuda que Dios establece en la iglesia independientemente de la que sea. Administraciones. Aquellos que procuran mantener la iglesia estrictamente en el gobierno de Dios con todas sus funciones. Géneros. Muchas lenguas diferentes, pero desconocidas para el orador y normalmente desconocidas por el oyente. De lenguas. El don que requiere interpretación. Ahora, vamos a volver atrás y quiero hacer una pregunta y creo que la respuesta es muy obvia, pero ¿habrá una diferencia entre el cuerpo de Cristo y la iglesia? ¿Podemos decir? No que yo pueda ver. Yo no creo que haya alguno no en me lo parece absoluto. tampoco. ¿Y ustedes? No, yo pienso que es lo mismo, pero no es una denominación. No lo es. No es un edificio. Eso no quiere decir que las denominaciones No. están mal, pero estás en lo cierto. No Denominaciones es una son denominación. sistemas formados por el hombre, pero de lo que estamos hablando es sobrenatural, algo que el hombre no puede Como producir. dijimos el día de ayer, el cuerpo de Cristo o la iglesia, como queramos referirlo, incorpora a todo creyente nacido de nuevo en la faz de la tierra. Y en el momento que esa persona nace de nuevo, en ese momento, esa noche, cuando hablaste en la previa programación, te convertiste en miembro del cuerpo de Cristo aquella Sí, noche. así es. Como todos nosotros, en el momento que entregamos nuestro corazón a Cristo, cuando yo de niño le dije sí al Señor, instantáneamente estuve en el cuerpo de Cristo. Correcto. Y así se aplica a cada persona que ha nacido de nuevo. Y así que yo quiero ver apóstoles. Dice que estableció en la iglesia primeramente apóstoles. No habían apóstoles en el Antiguo Testamento. Hubieron muchas razones por ello, pero profetas cumplieron la posición del liderazgo en el tiempo del Antiguo Testamento, y cuando los reyes de Israel lo permitían, los profetas los guiaron y les ayudaron. Y les decían cuando las cosas estaban mal, no hagan eso, y les decían también cuando las cosas estaban correctas. Así que los primeros apóstoles son aquellos que fueron escogidos por el Señor Jesucristo. Y los apóstoles son aquellos quienes tienen un mensaje especial que Dios les ha dado, que es necesario para el cuerpo de Cristo, ¿no? Y eso es lo que lo hace tan importante. Ellos guían a la iglesia y es lo mismo hoy en día. Hay apóstoles hoy día y en la mayoría de los casos aquellos que dicen que lo son, no lo son. Pero aún así, aquellos que se les ha dado un mensaje especial, me parece que hice la pregunta en la semana previa. Un hermano me hizo una pregunta a mí en una ocasión, no recuerdo quién él era, y no recuerdo tampoco por qué escogió a este evangelista para hacer la pregunta, pero lo hizo. Me dijo, ¿usted piensa
que Oral Roberts es un apóstol. ¿Y por qué me hizo la pregunta? No tengo idea, pero me hizo la pregunta. Y me quedé pensando y le dije, sí, sí creo que lo es. Él todavía en ese momento vivía. Me parece que sí, que es un apóstol. Creo que Dios lo usó con un mensaje de sanidad que era desesperadamente necesario en la iglesia de aquel tiempo. Yo nunca tuve el privilegio de estar en sus cruzadas. Creo que usted sí, ¿no? No. Lo conocí una vez, pero jamás en una cruzada. Bien. Pero ¿están de acuerdo ustedes o no? ¿Piensan que el Señor le dio un mensaje de sanidad que la iglesia ampliamente necesitaba? Y él no era el único, habían otros también. Pero el hermano me hizo la pregunta sobre él, ¿no? ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Y yo siento que el gran mover de Dios con la sanidad divina en los años 50 y 60, yo creo que llevó a la iglesia Pentecostés a la calle principal, podemos decirlo así. Fue. Realmente era una denominación pequeña, insignificante, que no tenía peso donde quiera que estaba. Pero Dios tocó las asambleas de Dios, la iglesia cuadrangular, etc. Pero el problema, y esto así es casi siempre, ¿no? Que esas denominaciones no reconocieron esa palabra que Dios le había entregado a estos hombres para tocar a este mundo, ¿no? Y sé que muchos de ellos no pudieron quedarse en sus denominaciones por ciertas reglas y regulaciones que tenían. Pero personalmente creo que Dios los usó para tocar a millones de corazones y vidas y para exhibir el poder de Dios para sanar a los enfermos. Y creo que fue algo muy especial, muy, muy especial en aquel momento. Entonces, aquel periodo de tiempo en el que, por ejemplo, Oral Roberts estuvo, A. Allen y otros como ellos, evangelistas de sanidades, que predicaron el evangelio para ser salvos, pero también tenían un don. Ellos tenían un don de sanidades, operaban a través de ellos y vieron a mucha gente sanada. Eso parece como que fue una temporada, un periodo de tiempo que vino y se fue. ¿Por qué o cómo es que no podemos ver? La pregunta siempre surge, ¿por qué no podemos ver ese tipo de milagros otra vez? ¿Por qué no tenemos eso en la iglesia de hoy como lo tuvimos en ese entonces? En aquel tiempo era algo nuevo. La iglesia no oraba por los enfermos. Ahora esas pequeñas denominaciones sí, en cierta manera, pero ampliamente no lo hacían hasta que surgieron estas grandes campañas. Pero como dije, no tenían la aprobación de muchos. Escuché a Wilson. Tal vez conoces a ese pastor. Él pastoreó, edificó una gran iglesia en Kansas City, Missouri, me parece que fue. Yo prediqué varias campañas con él y lo escuché decir que muchos dijeron, bueno, estas campañas no eran de Dios. Y sí lo eran. Definitivamente eran de Dios. Dios lo usó para tocar a naciones completas, no solamente ciudades, pero naciones completas. No, eso no solamente fue para América, pero para todo el mundo. Y hay cosas, o bueno, voy a decir otra cosa que iba a decir. A estos hombres se les entregó, considero, un mensaje especial en lo que refiere a la sanidad divina, que era desesperadamente necesario en la iglesia, pero a la vez ellos no sabían nada de la cruz. Ellos realmente desconocían la cruz, no conocían la cruz en lo absoluto, y muchos tenían dificultades y problemas personales. Por eso. Pero sí creían en la cruz para sanidades. Para ser sanados, ¿verdad? Bueno, no conectaron esas dos cosas. No, que yo pueda recordar, ¿no? Por sus llagas somos curados, ¿no lo creían? Bueno, sí, eso sí, pero no en una manera que pusieran la preeminencia en la cruz. La preeminencia estaba en la sanidad. Sabe, como movimiento pentecostal,
en los días de Oral Roberts, probablemente habría sido eso más en los 50s y 60s. Yo comencé a predicar en los 60s y bueno, por supuesto, Oral Roberts en ese entonces comenzó a edificar ese gran ministerio que él tiene allí en Tulsa. Y así sucesivamente, pero cuando se trata de del énfasis, estaba más en el pentecostalismo. En el pentecostalismo y también mucho énfasis sobre la santidad en ese entonces. ¿Tengo razón en eso? En los 40s y 50s también había muchas iglesias de santidad. Yo soy del movimiento de santidad. Sí, sí. Así que el énfasis estaba más primordialmente, sobre la santidad externa. Y después el pentecostalismo, el hablar en lenguas, y también el mensaje de sanidad. Pero creo, hermano Swagger, que usted tiene la razón. En mi vida, y yo claramente recuerdo los 50s y 60s, no había énfasis en la cruz. Tal vez lo fue hace 100 años, hace mucho tiempo. Pero el movimiento pentecostal en general, desde mi perspectiva, el énfasis en los 40s y 50s era santidad, y creo que eso comenzó aún hasta antes, desde los 30s. Pero otro énfasis eran las misiones. Las misiones fue un énfasis muy grande. Así fue. En los 40s y 50s. Así fue. Y correctamente. Después el pentecostalismo, el bautismo en el Espíritu Santo, avivamiento, campaña, y después sanidades, y después el movimiento de fe, y después así sucesivamente. Pero creo, hermano Swagger, que el Señor le ha ayudado a traer esto de nuevo una vez más al frente. Y yo sospecho que muchos de esos grandes personajes jamás lo estudiaron tan a detalle como usted nos está empujando a estudiarlo. Como Bob mencionó, sí, ellos predicaron la cruz fuertemente para salvación, y correctamente. Y sanidad. Y sanidad, sí. Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Esta es la cadena SBN. Cada cristiano debería estudiar la palabra de Dios. El hermano Swagger ha compuesto ese compendio de comentarios bíblicos para ayudar al creyente a adquirir un mayor entendimiento de las Escrituras. Los comentarios bíblicos son en parte un diccionario bíblico, concordancia bíblica y enciclopedia bíblica. Estas herramientas bíblicas añadirán profundidad y dimensión a su estudio de la palabra de Dios. Llámenos hoy o visítenos en línea para empezar su librería bíblica. Está sintonizando la cadena Sonlife. Estamos de vuelta. Usted mencionó algo durante la pausa sobre sus amigos bautistas. Sabe, cuando estaba en el seminario bautista, yo recuerdo haber sido reprendido por mis hermanos bautistas porque nosotros no estábamos dándole suficiente énfasis a la cruz. Y yo lo tomé como que, bueno, ustedes no quieren llegar al Pentecostés. Ustedes no quieren tratar con las lenguas nada más. Y con los dones del Espíritu. Así que yo solo lo abandoné al escuchar las discusiones y lo ignoré un poco en mi mente. Mi actitud era, por supuesto, yo creo en la cruz. La cruz es lo que me salvó. Ahora lo que necesitamos es el bautismo en el Espíritu Santo. Yo ignoré completamente durante todos esos años, por completo, todo el énfasis sobre la santificación. Bueno, donde yo crecí, en la pequeña iglesia que crecí, fuertemente se predicaba Jesucristo murió por nosotros. Él entregó su vida por nosotros. Eso se predicaba fuertemente. Pero la cruz, siendo el medio de cómo recibimos todo del Señor y cómo el Espíritu Santo obra, no, eso no lo conocíamos. Sabe que hay algo que quiero mencionar. Sabe, cuando usted hace la Santa Cena los domingos, usted y el pastor Donnie leen los versos y después los explican un poco y después tomamos parte en la Santa Cena. Me he dado cuenta varias veces que usted ha enfatizado que si tomamos parte de los elementos inapropiadamente, que no hemos examinado nuestro corazón, se me olvida la frase que usted usa, pero usted está diciendo que si nosotros no honramos a todo ese aspecto de la Santa Cena apropiadamente, que habrá juicio en eso.
Yo jamás había escuchado eso cuando crecí. ¿En serio? Jamás lo escuché en mi vida. Pablo lo dijo claramente. Sí, él lo dijo claramente. Simplemente nosotros lo ignoramos, yo creo. Sabe, una de las cosas al estudiar y regresar y estudiar otra vez, primero a los grandes eruditos bautistas y más adelante a los eruditos pentecostales, en los pasajes que acabamos de leer hace unos programas en Romanos 6, una de las cosas que resaltan para mí es que casi cada uno de los eruditos está de acuerdo que Romanos 6, 3 y 4 y 5 representan, Romanos 6, 6 y 6, 7 representan una unión con Cristo y libertad del pecado como resultado de esa unión. Ellos enseñan, esos grandes maestros bautistas enseñan que el dominio del pecado fue roto ahí. Así como usted y yo lo predicaríamos hoy, así como Bob lo enseñaría. Ese es el evento que nos libertó. Pero el punto en el que ellos dejan lo que usted acaba de decir, cuando ellos dejan ese conocimiento, ellos dicen que ahora que hemos sido libertados del dominio del pecado, ahora nosotros tenemos que decir no al pecado. Es una cuestión de fuerza de voluntad, porque ahora que somos libres del dominio del pecado, no tenemos que pecar. Y lo que ellos no entienden para nada es que esos pasajes están ahí para que podamos tener fe en lo que se hizo, para que la nueva fuente de vida, el Espíritu Santo, pueda hacer la obra en nosotros y para ayudarnos mientras nosotros pasamos este proceso. Así que aún estos grandes eruditos bautistas y ahora, ya que han surgido en estos últimos 30 años, los eruditos pentecostales están de acuerdo que eso es lo que sucede, pero no entienden cómo poder operar. En las iglesias, cuando Francis y yo empezamos en la obra evangelística muchos años atrás, nosotros llegábamos a lugares donde había habido un problema con el predicador, algo había sucedido, algo de moral, ¿no? Y muchas veces escuché a los predicadores decir sobre la persona que le había sucedido esto, que todo lo que tenían que hacer era solamente apartarse de esa situación y una vez más la fuerza de voluntad. Así es. Esa persona hizo lo que hizo porque quería hacerlo y es mejor que no esté con nosotros. Eso fue lo que escuché. Correcto. Yo no decía nada porque en aquellos años todos eran mayores que yo. Pensaban, bueno, ellos saben más que yo. Pero ahora recordando, ese no era el caso en lo absoluto. Correcto. Y ellos no sabían. Simplemente le decían, váyase de aquí, no le queremos, usted nos avergonzó. Así es. Lo que casi todos los grandes de la Biblia caen en la misma situación, problema, de una manera u otra. Bueno, mire, esta situación en particular, y de acuerdo con la enseñanza del mensaje de la cruz, todo se divide de lo que la gente ha enseñado en el pasado, cuando hablamos de la fuente de poder para la libertad del pecado. Es un hecho que hemos sido unidos con Cristo, es un hecho que hemos sido crucificados con Él. Sin importar cómo usted discuta acerca de la palabra bautismo, aún termina en el mismo resultado, libertad del dominio del pecado. Todos llegan a ese punto, porque el texto demanda que uno llegue a ese punto. Pero ahora que somos libres del dominio del pecado, por nuestra unión con Cristo, ¿ahora qué? Y eso es lo que uno tiene que entender en cuanto a cómo obra el Espíritu Santo y por qué es que Él obra. Y el hecho de que uno lo necesita a Él el día de hoy para que lleve a cabo lo que se necesite hacer relativamente a la victoria sobre el pecado. Romanos 8:13, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, no por la fuerza de voluntad, sino por el Espíritu. Si el Espíritu de Cristo mora en vosotros, Él vivificará vuestro cuerpo mortal. Así el es. Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pero nosotros tendemos a pensar que esa ayuda es automática. Sí. Y encontramos que no es así. No. Que no es así. Y lo que la iglesia moderna parece que no entiende es cómo el Espíritu Santo Correcto. obra. Ellos no entienden que Él obra totalmente dentro de los parámetros de la obra terminado en la cruz del Calvario y Él no opera fuera de esos Correcto. parámetros. Hermano Swagger, yo ya he mencionado esto antes, pero quiero mencionarlo otra vez. Yo creo que un problema más grande en cuanto a que estamos tratando de analizar dónde es que la iglesia está el día de hoy, y es la negación del pecado innato. Yo creo que para mí personalmente y en mis estudios,
de acuerdo a lo que escucho, yo he hecho eso y yo he ignorado eso grandemente. Al haberme mudado de vuelta aquí al ministerio y después de escucharlos a ustedes, puedo ver cómo por mi propia... Mire, es una negación voluntaria. Al pasar los años en mi vida, he vivido una vida bastante piadosa, pero he pecado de diferentes maneras a través de los años, primordialmente mentalmente. Mas, sin embargo, ha sucedido en mi vida a través de los años. Así que mi punto es que nosotros como que ignoramos el hecho de que la naturaleza aún existe. Y bueno, nosotros negamos de que ahí está. Se refiere a la naturaleza Sí, la pecaminosa. naturaleza queremos negarla y decir, bueno, yo ya recibí a Cristo muy bien, ya soy salvo y ya eso fue eliminado. Pero hay cosas que me molestan, sí, pero uno piensa, bueno, ya eso está eliminado. Y la verdad es que está eliminado en términos del pasado, pero la naturaleza pecaminosa es continua. La naturaleza adánica aún existe. Y aún si uno es un ministro, si usted es un profesor de universidad, si usted es un diácono, aún va a ser tentado, aún va a enfrentarse a estas cosas. ¿Y cómo hay que tratar con ello? Bueno, mi hermana Sue hace esto. Yo jamás le he preguntado por qué. Ella toma la Santa Cena todos los días. En sus devociones. Ella lee una escritura. Bueno, no hay nada malo con ello. No, pero jamás le he preguntado por qué y tengo una sospecha de que ella está lidiando con su naturaleza pecaminosa todos los días así. Primeramente, lidia con ella, confronta la naturaleza y declara la sangre de Jesús sobre mi vida, dice Correcto. ella. ¿Sabe qué fue lo que Pablo dijo que era la razón por la que tomamos la Santa Cena? Es para anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. vuelva. Es un regreso a esa unión inicial con Cristo y la libertad sobre el poder del pecado. Eso es lo que estamos recordando en el bautismo en agua, un tipo de Romanos 6 y ordenación de... El problema que tenemos con lo que acabas de decir es que probablemente yo sé de dónde sacó eso el evangelista, ¿no? Pero esta idea es casi como un talismán mágico. Si hago esto, yo no voy a pecar o voy a tener las bendiciones de Dios o algo así. Y no estoy diciendo que la persona hace eso, ¿no? Pero si se hace eso, entonces no está entendiendo qué es esto. Como ritual. Sí, como un si fuese ritual. Sí. Yo creo que ella lo hace de una manera muy espiritual y bíblica en ese contexto. Así sí, es, mi hermana es posible ella que sí. es una mujer muy devota. Definitivamente no hay nada malo con ello, mientras se entienda correctamente, pero si pensamos que es un talismán mágico, que es un rito mágico, no va a funcionar. Eso es lo que la Iglesia Católica ha hecho. Exacto. Mire, realmente hasta el extremo que un individuo dependa de Cristo, en quién Él es y lo que Él ha hecho, hasta el extremo que Él dependa de Cristo, aun si no entiende el mensaje de la cruz, realmente es hasta el grado que el Espíritu Santo puede ayudar. Porque si nosotros somos independientes, como creyentes, de ver nuestra necesidad de que el Espíritu Santo nos ayude con todos los problemas de ser humanos, entonces nos aseguramos de lograr las cosas bajo nuestra voluntad y terminamos exacerbando el problema. Lo hacemos peor, no lo hacemos mejor, porque pasamos de dependencia de Cristo que teníamos cuando recibimos al Señor a independencia de Cristo. Ahí está, y eso es. Eso es lo que frustra al Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que tenemos que entender qué es lo que Cristo ha hecho, tenemos que entender que la libertad del pecado se nos ha dado, pero para vivir libre del pecado tenemos que entender por qué es que ponemos nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros diariamente, lo cual le permite al Espíritu Santo obrar. Ahora tenemos la oportunidad de ser vencedores y de expresar a través de nuestra vida, no solamente a través de la posición, pero expresada en nuestra vida, que es lo que tenemos que encontrar. Volviendo a apóstoles, estos individuos, de facto líderes de la iglesia, el Señor, el Espíritu Santo sabe lo que la iglesia necesita en todo momento. Y Él lo pone en el corazón del verdadero apóstol, el predicar el mensaje que la iglesia necesita. Correcto. Y en la mayoría de los casos es rechazado. No es aceptado con brazos abiertos, pero el Espíritu Santo tiene la manera
de llevar ese Amén. mensaje, llevarlo a corazones y vidas. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. No se pierdan la próxima programación. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.